Señor, eres hermoso y en esta noche oramos, danos espíritu de revelación. Queremos ver al Jesús revelado, contado por el Padre, ese Jesús en la faceta de aquel que va a venir. En esta noche prepara nuestros corazones, espíritu de revelación, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para ver al que ha de venir, conocer tus facetas como aquel que ha de venir. Queremos maravillarnos y en esta noche empezar a adorar con entendimiento, declarando tu belleza, tu majestad, Señor. Prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Tu espíritu de distracción cae por tierra en esta hora. En el nombre de Jesús no tiene arte ni parte, Señor. Todo espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús cae por tierra. En esta noche queremos abrazar el mensaje completo, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo velo de nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos total libertad, total autoridad para que nos reveles más de aquel que ha de venir. Queremos conocerte, Jesús. Anhelamos conocerte. Quita todo velo en esta noche en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos estés respaldando y que seas vos hablando a través de nuestras vidas. No nos permitas llevarnos ninguna gloria que sea tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Que vos te entrones en esta noche. Toma el control de todo en este lugar. Y todo lo que quiera interferir lo cancelamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podés tomar tu lugar? Si puedes bajarme un poquitito más la pantalla. Un poquitito más. Ahí está. Perfecto. Bueno, ¿trajeron pañuelitos como les recomendamos? Vamos a prender las luces hasta la... Esta clase es clave porque vemos la casa repleta, gloria a Dios por eso, significa que sobrevivimos a la primera clase. Una más y después. Así que, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Buenas noches a todos, qué lindo que podamos compartir este tiempo, disfrutar de esta clase, este tiempo que el Señor preparó. Y estamos seguros, tenemos la certeza de que cuando lleguemos hasta el fin, que yo declaro en el nombre del Señor que todos los que estamos acá llegamos hasta julio, sanos, intactos. Amén. Poca fe. Con café, con mate, con... Pero tenemos la certeza de que los cultos, las reuniones, después de julio ya no van a ser las mismas. Porque pasa algo tan poderoso cuando la iglesia tiene la revelación de Cristo, cuando la iglesia tiene el entendimiento correcto del Señor, y al tener el entendimiento correcto, la iglesia sabe por qué hace lo que hace. Durante muchos años hemos hecho una cantidad de cosas y hemos utilizado algo que se llama activismo, es decir, actividad tras actividad hasta el cansancio, hasta el hartazgo, de llegar a diciembre agotados. Pero el Señor tiene un plan. Y aquellos que se meten en ese plan y son funcionales a ese plan, no llegan a diciembre estresados, sino con gozo sabiendo que cada día que invierten en el reino tiene un efecto sobrenatural y eterno. ¿Cuántos lo creen a esto? Así que, bueno, una cosita más. Como dijimos, es la dinámica, acostúmbrense. Como dijimos la clase pasada, no queremos que nos escuchen a nosotros. No tenemos la fórmula de la Coca-Cola en el desierto, ¿sí? Simplemente queremos compartirles algo que Dios ha hablado en nuestros corazones, que ha impartido en nuestros corazones, y con total espíritu de humildad y siendo entendidos que nos falta mucho todavía, queremos transmitirle esto y saludamos de paso a toda la gente que nos está acompañando a través de la transmisión, tanto en Facebook, más de 500 reproducciones en YouTube. Nos está viendo gente, si no me equivoco, de Colombia, que vio en YouTube y dijo, yo quiero estar ahí, así que sepan mis hermanos que somos una iglesia sin paredes. Y eso es glorioso. Así que saludamos a la gente de Federal Entre Ríos, que ellos dijeron, los miércoles no vamos a hacer la reunión de oración tradicional,
sino que vamos a meternos en esta conversación, así que están transmitiendo en la iglesia con toda la congregación de Federal Entre Ríos. También les mandamos un abrazo gigante. Así que bueno, dicho todo esto... Ay, gracias. Vamos a empezar ya. Ahora arrancamos. Bueno, arrancamos. Abrí tu material, tené tu Biblia a mano en Apocalipsis. Arrancamos, queremos ser respetuosos y no perder tiempo. ¿Se acuerdan de este cuadrito? Esto va a ser clave, te lo vas a tener que aprender de memoria más o menos. Hoy vamos a ver la parte 1. Miren cómo, la tecnología de los pastores. Bueno, parte 1, Apocalipsis 1. Hoy vamos a ver la revelación de Jesús como aquel que vendrá. Vamos a ver 20 características de su gloria, de su belleza, ¿sí? Contada por el Padre, como decíamos, y que nos va a conectar con aquel que ha de venir, que es con sus facetas como aquel que ha de venir. Entonces, abrimos el material. Estamos en la página 4, para el que nos quiera acompañar, y dice así. Apocalipsis 1. Características únicas de la belleza y del carácter del Jesús glorificado. ¿Querés antes de esto? ¿Sí? Aclarar nuevamente la introducción del descubrimiento de la gloria de Dios. Bueno, vamos a hacer como un breve repasito, y esto es pregunta, ya arrancamos con pregunta de examen. ¿Qué significaba Apocalipsis? Sin velo. Fuerte el aplauso para ustedes, bien ahí, para los que están. Ahora, para la próxima clase se tienen que aprender el cuadrito de la estructura de Apocalipsis, si no, muy fácil. Apocalipsis, apocalipsis, sin velos, ¿sí? Es el descubrimiento, es decir, descubrimiento, sacar lo que cubre la posibilidad de ver la gloria de Jesús. El pastor nos viene diciendo al principio de año y apuntamos a esto, que sea un año donde veamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el Hijo. Y esto es maravilloso, que cuando como iglesia vivimos y entendemos y conocemos la revelación de Jesús, empezamos a caminar en la gloria del Padre. Así que esto es clave, es el descubrimiento de la gloria de Jesús contado por el Padre. En los evangelios leemos una descripción de Jesús contada por los discípulos, de lo que ellos vivieron con Jesús desde su perspectiva. Pero si tenés la posibilidad de tenerlo a Pedro y lo tenés a Dios, ¿quién te gustaría que te cuente cómo es Jesús? El Padre. ¿Quién conoce mejor que el Hijo que el Padre? Entonces, Apocalipsis, y esto no significa que los evangelios no son buenos, no me malinterpreten, pero Apocalipsis nos muestra otra manera, incluso más profunda de ver a Jesús, porque es Cristo contado por el Padre. Y no podemos entender lo que ha de venir si antes no conocemos a aquel que ha de venir. Por eso creo que Dios es muy sabio en darnos este libro, porque arranca Apocalipsis hablándonos de quién es Jesús, quién es aquel que ha de venir. Y si yo conozco el que ha de venir, puedo mantenerme firme en lo que va a venir. ¿Se entiende? Muchas veces hemos arrancado al revés. Conociendo las dinámicas futuras, nos asustamos, le tenemos miedo, nos parece una película de terror, porque no hemos conocido a quién va a ser el protagonista de esa historia y de ese tiempo. Entonces es importante conocer a aquel que ha de venir. Y vamos a ver estas 20 características de Jesús como el que ha de venir, cualidades de su belleza y gloria. Y una última cosita que es importante, de que vamos a conocer a Jesús en 3 facetas. ¿Cuántas facetas? 3. Repetí conmigo: esposo, rey y sacerdote y juez. Son 3 facetas. Cuando veamos las 20 características de Jesús, estas 20 características entran dentro de estas 3 facetas, 3 formas de conocer a Jesús. Que si no conocemos alguna de estas 3 maneras, en los últimos tiempos la iglesia va a salir perdiendo. Entonces, no sé si ya explico lo de las 3 facetas. No, bueno, no spoilees. Bueno, vamos por parte. Bueno, ahora sí acompáñame al material. Vamos a ver qué dice características únicas de la belleza y el carácter de Jesús. Dice: Jesús nos ha dado esta revelación para dar forma a la manera en la cual oramos, profetizamos y servimos. ¿Por qué esto? ¿Se acuerdan que en la clase pasada leímos Romanos 11:25?
que decía, Pablo le hablaba y decía, no quiero que ignoren estos misterios para que no se vuelvan arrogantes acerca de ustedes mismos. Aprendíamos que la arrogancia es no rogar, es decir, que la ignorancia produce un no ruego. Entonces, ¿cuál es el fin de estudiar Apocalipsis? Apasionarnos por una persona y entender por qué oramos, entender por qué orar, entender por qué profetizar, darle un sentido a nuestro servicio. Y hoy, sobre todo, te quiero hablar de la adoración, porque vamos a conocer diferentes características y vas a ver varias canciones nuevas. No te asustes. Lo que queremos hacer en los tiempos de intimidad que tenemos es empezar a declarar con la boca lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿sí? Por eso seguramente van a haber muchas canciones nuevas y las canciones de hoy van a estar enfocadas en que declaremos los atributos de aquel que ha de venir. Ahora, más importante que la canción que nosotros estamos cantando es lo que sale de tu corazón. ¿Cuántas veces hemos repetido como loro una cantidad de canciones? Y verdaderamente, si somos honestos y sinceros, lo hemos visto como una parte rutinaria del culto, es una parte más del culto, una parte más de la reunión, siendo que la adoración es la esencia por la cual estamos en este lugar. No venimos al culto, venimos a hacer culto. Y el hacer culto tiene que ver con un corazón rendido que adora, y adorar es reconocer quién es Él, qué es lo que hizo, qué es lo que hace y qué es lo que hará. Entonces, más allá de que las canciones sean nuevas, la pregunta es: ¿qué tiene tu corazón a raíz de lo que se te fue revelado para decirle al Señor? ¿Se entiende? Un detalle más es que esta revelación de Jesús, Apocalipsis, la revelación de Jesús, también es para que profeticemos acerca de los últimos tiempos con un espíritu correcto. Y ahí en sus apuntes dice ternura y confianza. Entonces ahora la persona que se te acerca dice, no, Apocalipsis es el fin del mundo. No. Yo aprendí que Apocalipsis es la revelación de Jesús como aquel que va a venir. No es el libro del anticristo, no es el libro de Satanás, es el libro de Jesús, es el libro de la gloria de Jesús. Así que rompe toda estructura que te hayan enseñado. Vamos ahora, Apocalipsis 1 nuevamente. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis, versículo 1, porque ahora, en la clase pasada fue una clase introductoria y la esencia o quizás la base, uno de los versículos clave de Apocalipsis tiene que ver con Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Así que ahora vamos a arrancar literalmente versículo por versículo, ¿sí? Largo camino nos espera, come, bebe, así que vamos a arrancar con todo. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pausa ahí. Queremos en esta noche explicarte una perlita que aprendimos que está oculta acá. Al principio dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Hay que ver cómo está escrito. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Después dice, y la declaró enviándola a su ángel, a su siervo Juan. Yo les leo rápidamente, van a ver muchos versículos. Si querés después lee en tu casa. Mateo 24:36 dice lo siguiente. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Vamos a hacer una aclaración. ¿Qué está pasando acá? Es como que el Padre se sienta y le dice a Jesús, nadie sabe el día ni la hora, pero vení, yo te quiero contar. Acuérdense que esto es una profecía, todavía no sucedió. Entonces, en un momento, va a haber un momento en el que el Padre se sienta y le dice, vení Jesús, yo te quiero contar lo que vos vas a hacer para restaurar la tierra. ¿Se entiende? Por eso dice, la revelación de Jesucristo como aquel que va a venir, que Dios le dio. Porque Jesús no sabe el día ni la hora en que van a suceder estas cosas. Pero hay una conversación trinitaria en la que el Padre le dice a Jesús, vos vas a hacer estas cosas. Esto es lo que vos vas a hacer en la tierra.
Y después dice, para manifestar a sus siervos, o sea, a la iglesia, para manifestarnos a nosotros por medio del ángel que le envió a su siervo Juan. Es decir, nosotros, gracias a Juan que vio esta conversación trinitaria, hoy podemos entrar en esta conversación. Es una conversación, Apocalipsis es una conversación entre Jesús y el Padre. ¿Se entendió? Y nos gusta hacer esta imagen, que esto lo aprendimos de esta manera, ¿no? Como estar sentados, nos mostró esta imagen gráfica, el Padre y Jesús. Entonces el Padre le dice a Jesús, ahora es el momento, te voy a mostrar lo que vamos a hacer para terminar el plan, para culminar aquello que vos arrancaste en la cruz, esto va a continuar. Y de pronto nos imaginamos el Padre diciéndole a Jesús, Jesús, ahora decirle al ángel que elija a alguien, a un siervo, un siervo fiel, para que esto lo comparta con toda la iglesia. Entonces es interesante cuando uno lee con detenimiento. Ninguna coma está de más, ninguna palabra está de más en la Biblia, y esto nos lleva a entender esta conversación trinitaria, ¿sí? en el cielo, ¿sí? Lo que va a pasar en lo futuro. Ahora bien, como vimos la clase pasada, en estos versículos, en el versículo 3 puntualmente dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 3 elementos: bienaventurados, bendecidos aquellos que leen, incluye el estudio de este libro. Y yo quiero decirte que por el hecho de estar sentado acá escuchando lo que estamos leyendo, esta iglesia está siendo bendecida. Tu vida está siendo bendecida. Pero no estamos hablando de las bendiciones terrenales, temporales. Estamos hablando de revelación, de entendimiento, de propósito, de dirección, de norte. Y Dios direcciona y bendice a la iglesia que se pone en esta conversación. De tal manera es que aquellos que oyen incluye estar de acuerdo con su contenido. Vamos a ver de que en la palabra dice que el día del Señor es grande y terrible, ¿sí? Y aparentemente son dos palabras como contrarias. ¿Cómo es posible que sea grande, pero cómo es posible que sea terrible? Y es que la palabra no se contradice, sino que hay tensiones. ¿Y a qué voy con esto? De que cuando vemos que los últimos tiempos van a ser terribles, tiene que ver con un tiempo que va a sacudir al mundo, pero también a la iglesia. Aún así, siendo un tiempo terrible, va a ser un tiempo grande. Por eso es clave que estemos de acuerdo aún con aquellas cosas que nos parecen terribles, porque aún siendo terrible será un día grande, será una temporada grande para la iglesia. Y aquellos que guardan, incluye aplicarlo en nuestras vidas. Mis hermanos, no queremos darle información de acá hasta primera semana de julio, sino que todo lo que entendemos en este lugar sea aplicable en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que Él produzca el querer como el hacer. Así que orá como el pastor predicaba el domingo y como cantamos, Señor, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento. Dánoslo vos. Necesitamos que nos des eso para poder aplicar esta palabra. Vamos del 4 al 6. Vamos a seguir leyendo nosotros en la NTV. Dice así: yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Cuando dice, le escribo a las 7 iglesias, también es un llamado para nosotros, ¿sí? Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y el Espíritu de 7 aspectos, que está sentado delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Y acá hay una perlita muy interesante. Fíjense en el versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿De quién estamos hablando ahí? Negativo soldado. ¿Por qué? Porque continúa diciendo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Primer lugar, el que fue, el que es y el que ha de venir, Padre. Espera que largaste una perlita. El que es
el que era y el que ha de venir. Si ya se nombra a Jesucristo en tercer lugar, ¿quién es el que ha de venir? El Padre. Apocalipsis, te robé la frase. Apocalipsis cuenta la segunda venida de Jesús y la primera venida del Padre a la tierra. Y esto es maravilloso porque Juan está hablando de la Trinidad. Dios Padre como el que es, el que fue y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, la Biblia explica la Biblia. La palabra profética por excelencia es la palabra. Y vamos a ver, acompañarnos a Isaías capítulo 11, versículo 2, porque vamos a ver que en Isaías explica y habla de este espíritu de 7 aspectos, o de 7 espíritus que están delante de su trono, depende de la versión. ¿Lo tenés? Isaías 11:2. Si no vamos un poquito rápido, están en tus apuntes, por una cuestión de que hay mucho para dar. Dice así: y el espíritu del Señor, 1, reposará sobre él, el espíritu de sabiduría, 2, y de entendimiento, 3, el espíritu de consejo, 4, el espíritu de poder, 5, y el espíritu de conocimiento, 6, y el espíritu de temor del Señor, 7. Cuando Apocalipsis está hablando en esta parte, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, está hablando del Espíritu Santo en 7 formas, en 7 expresiones en la cual se mueve. Y continúa diciendo, el tercero de la Trinidad y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahora bien, todas las veces que en Apocalipsis dice el que fue, el que es y el que ha de venir, ¿está hablando siempre del Padre? Vamos a ver que no. Por eso es importante leer esta palabra y leer esta profecía tranquilos, con entendimiento, para saber en qué momento está hablando de Jesús y en qué momento está hablando del Padre. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense cómo en estos 4 versículos ya hay una profundidad tan grande de entendimiento y cómo el Señor ya empieza a hablarnos en cuanto a sus características. Bueno, vamos a empezar a ver ahora las características de Jesús. Dice, a partir del 5, y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Primera característica de Jesús, muestra algo que Él ya hizo, el que era. Testigo fiel. Testigo viene de martus, que significa mártir. Podemos decir que es el mártir fiel. ¿Por qué? Porque Él dio su vida hasta la muerte por una verdad. Él es la verdad, ¿sí? La defendió independientemente de su costo. Dice en su material, Él siempre estuvo presente desde el inicio hasta el fin y por lo tanto su testimonio es verdadero. Algo que me encanta de esta faceta de Jesús, de esta característica de Jesús como el mártir fiel, es que va a tener muchísima relevancia cuando entremos al mensaje de las 7 iglesias, ¿sí? El mensaje de una de las 7 iglesias habla de no temas a sufrir, ¿sí? Aunque pasen algunos por el martirio, etc. Y a veces hablar de la muerte es lo que más miedo le da a una persona. Digamos, es a lo que más miedo le tiene un ser humano. Pero ¿cuántos sabemos que cuanto más Él nos es revelado, más nos parecemos a Él? Y si una de las características de Jesús es el mártir fiel, a medida que Él nos es revelado, menos miedo y temor a la muerte vamos a tener. Me gusta como dice Gálatas, de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué todos los discípulos no tenían miedo a morir? Porque ya habían muerto primero y se parecían a Jesús. Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, el mártir fiel vive en mí. No tengo temor a la muerte, porque la muerte para un hijo de Dios es meramente que una graduación. Es lo que anhelamos. Lo peor no es la muerte en sí, lo peor es una eternidad sin Cristo. Ese es nuestro gran temor. Y me gusta
Como dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. De esa forma empiezo a perder el temor a ciertas cosas porque sus características crecen en mí. Y Satanás, mis hermanos, no quiere que leamos estas cosas, porque imagínate que a vos te sea revelado como ahora el testigo fiel y que vos no le tengas temor a la muerte. ¿Por qué ese libro menos leído, menos escuchado y menos aprendido? A Satanás no le conviene que las características de Jesús se te sean reveladas y que vos te parezcas a Él. Y por otro lado, entender de que Jesús, como ese mártir fiel, como ese testigo fiel, se enfrentó a la muerte literalmente. Fue Él mismo quien derrotó la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y esto es maravilloso porque cuando vos y yo empezamos a tener este entendimiento de Jesús y sus características se imprimen en nosotros, la muerte es vista como una victoria. Por eso podemos leer la palabra. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchas veces leemos estos versículos, pero muchas veces yo como pastor me puse a pensar, ¿y si alguien verdaderamente viene a matarme por seguir a Jesús, yo estaría dispuesto? Y en muchas oportunidades, con total humildad, mi respuesta era, y quizás no. Porque no se me era revelado la obra de Jesús y la importancia que tiene vivir en Él. Entonces, qué bueno sería que al terminar esto y estas 20 características, vos puedas encontrarte en las características de Jesús. Vos puedes decir, Señor, yo necesito encontrarme en tus características. Yo quiero ser también ese testigo fiel. Nunca le hemos hablado a nuestros niños de ser mártires, porque quizás de este lado del mundo no es un tema recurrente. Pero cuando entendemos que la muerte no es una mala palabra, sino que para los que son hijos de Dios es una promoción, una graduación, es cruzar la frontera para estar más cerca todavía de aquel que nos creó y que nos está llamando a la luz admirable, nuestro corazón y nuestra mente frente a la muerte cambia. Y ya puedo estar quizás en los últimos minutos y decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he permanecido firme, he permanecido fiel, ya está, me gradúo. ¿Cuántos desean graduarse? Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Sí, Señor, yo quiero estar con vos. Así que esto es clave. Por eso, entender esta característica, testigo fiel, es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Es el primero en autoridad. Es el primero nacido de la muerte porque Él es el primer hombre en tener un cuerpo glorificado, resucitado. Primogénito de los muertos significa que es el primero, no que es el único, no es el unigénito de los muertos. Es el primogénito, el primero de una gran cosecha. Y esto nos lleva a entender de que ese cuerpo glorificado que los discípulos vieron es el cuerpo glorificado que vamos a tener nosotros como parte de esa gran cosecha que viene después de Jesús. Jesús fue el primero, primogénito de los muertos, de resucitar con cuerpo glorificado, y los santos, la iglesia, van a ser los que lo van a seguir. Me encanta como dice Mati, porque el primero habla de las primeras cosas y a veces nos quedamos con que Jesús resucitó y es nuestro final. No, no es el final de nada, es el principio de todo. Si Él es el primero y le seguimos nosotros, todavía falta mucha historia por delante. Entonces la historia no se terminó con su resurrección, sino que ahí comienza todo. Así que primer característica de Jesús en esta noche, testigo fiel. Segunda, primogénito de los muertos. ¿Vamos bien hasta acá? Levantame el dedito así. ¿Ok? Perfecto. Tercer característica, soberano de los reyes. Él es el que tiene el control y regirá a las naciones. Soberano de los reyes. Y esta es una característica como aquel que ha de venir, porque hoy Él es soberano espiritualmente y lo reconocemos, sí, Dios es soberano, etcétera, espiritualmente. Pero cuando Él venga va a ser literalmente, físicamente. Él va a tomar dominio de todas las naciones. A Él se le van a ser entregados todo honor, toda riqueza, todo va a ser devuelto a Él. Va a ser físicamente el Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Y fíjense qué interesante que la característica primera que vimos, testigo fiel, tiene que ver con aquel que era, lo que Él hizo. La característica primogénito de los muertos tiene que ver con quién es Él hoy, ¿sí?
y lo que Él está haciendo y lo que Él hace en nosotros. Y esta tercera característica, soberano de los reyes, tiene que ver con el que será. Entonces es interesante ver cómo esto vuelve a repetirse una y otra vez, del que fue, el que es y el que ha de venir también. Y la cuarta dice, el que nos amó. El fundamento de todo, absolutamente todo lo que Jesús hace es por amor a vos y a mí. Todo lo que Él hizo, hace y hará es por amor. Después vamos a estudiar sus juicios y vamos a aprender el amor que hay detrás de eso, de todas las oportunidades que Dios le da al ser humano para que sin violar su libre albedrío, Él pueda decidirse por Él y por su amor. Todo lo que Él hace es impulsado por su amor. Y es este amor que echa fuera todo temor. Por eso es que la muerte ya no es un problema, los tiempos futuros no son un problema, las malas noticias y las dinámicas de los últimos tiempos no van a ser un problema, porque si tenemos esta característica en el corazón, tenemos la tranquilidad de que ese amor del cual Él nos rodea echa fuera todo temor a lo que ha de venir. Amén. Así que no te alteres por el dólar, no te alteres por el que está como presidente o gobernador o intendente. Porque quienes tenemos esta revelación de Cristo, tenemos ese amor que echa fuera todo miedo a lo que está pasando y a lo que va a pasar. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Verso Muy bien. 6. Versículo 6 de Versículo Apocalipsis. 6. El que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Pausa ahí. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las características de Jesús es como rey sacerdote? No es que es rey y sacerdote, no, rey sacerdote. ¿Por qué? Porque hace de todos nosotros un reino de sacerdotes. Y Él es el rey. Él es el único rey que comparte su reino. ¿Se dieron cuenta? Para Satanás es un número, para la nación también. Pero Jesús es el único rey que comparte su gobierno. Él es rey sacerdote y hace de nosotros su reino de justamente sacerdotes para Él, reyes y sacerdotes. Y esto es clave porque cuando Jesús muere en la cruz, cuando se oscurece todo, cuando se da esa situación que en el templo empieza a temblar, se rasga el velo. Hasta ese momento la gente tenía acceso a Dios por medio de un sacerdote, que era el único responsable de entrar al lugar santísimo de tanto en tanto, y bueno, todo un ritualismo. Pero por medio de Cristo se activó algo que se llama sacerdocio universal. No estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de sacerdocio universal. Es decir, en Cristo todos somos sacerdotes. Por lo tanto, todos tenemos acceso al Padre. Y como el templo ya no es físico, ahora el templo somos nosotros. Por lo tanto, es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantener el altar encendido. Durante mucho tiempo hemos vuelto a las estructuras del Antiguo Testamento y le hemos puesto al pastor la responsabilidad de ser ese sacerdote que le pide perdón al Señor por nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que el pastor es responsable de mi vida espiritual, de escribirme, de empujarme. Entonces es una especie de iglesia carretilla, donde nosotros espiritualmente dependemos de que alguien me escriba, de que alguien me mueva. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Y mis hermanos, ya no es tiempo para estar esperando que alguien me empuje, que alguien me escriba para que yo permanezca en la iglesia, o permanezca firme, o permanezca en mi relación con el Señor. Y perdón si por ahí somos directos en esto, pero la palabra nos está mostrando de que somos sacerdotes, todos nosotros, desde que nos encontramos con Jesús, y somos responsables de mantener ese fuego encendido. Lo que hace que cuando vos y yo nos juntamos acá, vos traes tu fuego, yo traigo mi fuego, esto es una hoguera que arde. Y ahí es donde se gesta un avivamiento. Los avivamientos no es algo que pasa de repente y nos agarra la chiripiorca todo y no entendemos lo que está pasando. El avivamiento se gesta cuando vos y yo vivimos ese avivamiento en casa. Y cuando nos ponemos 2 o 3 de acuerdo, el Espíritu Santo se mueve. Amén. Voy a hacer un pequeño spoiler con lo de nos hizo reyes. En el Power tenemos gobernamos hoy espiritualmente por ser hijos de Dios, pero
nuevamente, hoy se da en una condición espiritual, pero después se va a dar en una condición física, real. Estudiaremos más adelante lo que es el milenio, pero si vos creíste como yo que te vas a pasar por la eternidad tocando la arpita, la verdad es que Con la no. aureolita en la cabeza, así con la alita, negativo, soldado. Una de las recompensas a las 7 iglesias le dice, si salís vencedor en esta área, te voy a dar las naciones. Te voy a dar el derecho de gobernar sobre naciones. Después vamos a ver en una área que nosotros vencemos a Satanás, Él nos va a dar una nación. Yo le pedí Brasil. Esta nació al lado incorrecto de la frontera. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, es increíble cómo tenemos que ver qué cosas Dios nos está prometiendo y quitar algunos tabúes que tenemos, ¿sí? Porque Dios no crea algo que luego se corrompe y lo descarta. El deseo y el anhelo de Dios es volver las cosas a su diseño original. Entonces, todo lo que hoy conocemos será transformado. Dios, por medio de su Hijo, en este proceso de los últimos tiempos, quiere restaurar todas las cosas. ¿Para qué? Para venir. Y eso es maravilloso, porque mientras que nosotros todo el tiempo estamos queriéndonos ir al cielo, el cielo constantemente está diciendo queremos ir. O sea, el Padre está planificando y tiene en su plan volver a encontrarnos y volver a hacer esa unidad, estar en ese Edén que una vez Él soñó. Y yo quiero estar ahí, no sé ustedes, pero esto es maravilloso. Verso 7 dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron. Todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí y amén. Y acá hay algo clave, que esta cuestión de, el que viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Si ustedes van a la página número 2, van a ver que tienen un cuadrito ahí de todas las personas del Antiguo Testamento que vieron la segunda venida de Jesús. ¿A qué quiero ir con esto? En varias oportunidades, cuando por ahí empezamos a hablar de esta cuestión de Apocalipsis, escuchamos muy recurrentemente esta frase de, a mí eso la verdad no me meto porque total yo ahí ni voy a estar. Las personas que están en este cuadrito son de hace más de 3.000 años atrás. Y Jesús... A excepción de los últimos 3 renglones, todos los demás son Antiguo Testamento. Y Jesús a las personas del Antiguo Testamento, aún sin saber siquiera lo que significaba una cruz, porque Jesús no había ni siquiera venido en su primer venida, ya le había revelado la segunda. Y hoy estamos mucho más avanzados en el tiempo. ¿Y cómo puede ser que nosotros como iglesia estemos indiferentes ante esto, siendo que ya tenemos un montón de profecías cumplidas y que se están cumpliendo en nuestra generación? Y me llama poderosamente la atención, ¿por qué Jesús decide revelarse a personas hace 3.000 años atrás? Si total ellos no lo iban a volver, valga la redundancia. Porque Él tiene un plan y no quiere que nos desgastemos o hagamos cosas que no tengan relevancia, ¿sí? Por ejemplo, ahora se está construyendo el otro templo acá atrás, ¿sí? Hay un plano para eso. El plan del Señor, Apocalipsis, no es como ese plano. Si nosotros no tenemos la mirada del destino, o sea, es decir, de lo que va a pasar, del plano final, no sabemos, empezamos a poner ladrillos donde no corresponde. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué Dios le revela esto? Para hacerle parte del plan, para que ellos colaboren con su plan. ¿Y cuántas veces hacemos cosas, nos desgastamos haciendo cosas que Dios nunca nos pidió? Y como iglesia, ¿cuántas veces estamos entretenidos en activismo, pero haciendo cosas que Dios nunca nos pidió? La verdad es que Dios tiene un plan. ¿Cómo vos y yo colaboramos con ese plan? Esa es la pregunta. Y siendo que nosotros estamos más cerca de la venida de Jesús que Joel, que Daniel, Ezequiel, nos damos el gusto de decir, no, eso no me toca a mí. Aún lo veamos a Cristo volver, o aún lo vean nuestros hijos o nuestros nietos, y no creo que pase de muchas más generaciones,
¿De qué manera, como decía Ailén, vos y yo contribuimos a ese plan? Ya tenemos la palabra, la profecía por excelencia. Nos está diciendo, es ahí, ese es el norte. Entonces, es importante meternos en esta conversación. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de esta iglesia local puntualmente, porque no tenemos el tiempo suficiente para conocer esas cuestiones. Estamos hablando de lo que pasa en la iglesia en términos generales y la importancia de como iglesia de Cristo, porque el Señor no va a buscar ni congregacionales, ni bautistas. Perdón para los que pensaban que su denominación era la única. Pero no, viene a buscar una iglesia. Y creo que lo dije, no me acuerdo si lo dije el miércoles pasado, pero esto se lo decía a la iglesia de Aristóbulo, donde estábamos pastoreando. Yo le decía, hermanos, y esto lo decía con temor del Señor, hermanos, tener un cartel que diga Ministerio Impacto Cristiano ahí afuera del templo no nos hace parte de la iglesia de Cristo. Un cartel, una chapa, no nos hace parte de la iglesia de Cristo. Forman parte de la iglesia de Cristo aquellos que están dispuestos a morir a sí mismos y seguirlo. Ser discípulos, no fans, no seguidores, discípulos. Aquellos que están dispuestos a vivir las características de Jesús, a conocerlo a Él, a ver la revelación de Cristo y revelar a Cristo a los demás. Así que mis hermanos, Dios nos está llamando en este tiempo a ser esa iglesia que Cristo viene a buscar. Bueno, vamos a poner un poquitito de nitro. Yo sé que ya vamos un poco rápido, pero vamos a avanzar con esto. Verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. ¿Vieron? Acá dice lo que significa lo que dice, está hablando de quién se está manifestando, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Eso habla del Padre. Verso 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento y en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesucristo. Algunas características de Juan. Primera característica, copartícipe en la tribulación. Él no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque se le era revelado Jesús. Sí, el mártir fiel. Él no tenía miedo a la tribulación. Copartícipe en el reino, es decir, le importaba más el plan de Dios que sus propios deseos. Después dice, y en la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia ahí significa fidelidad con gozo bajo presión. Estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado, como ya decíamos, Dios le encantan los desiertos para llevarnos a la revelación. Y una característica muy importante, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando Él recibió esta revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que la antesala a la revelación es la adoración. Muchas veces como iglesia decimos, no, yo voy más tarde, total, la adoración, no, voy más tarde para la palabra, para recibir. Pero la antesala a la revelación es la adoración y la intimidad. Antes de cada suceso clave y fuerte que vamos a ver en Apocalipsis, cada decisión trascendental que va a haber, primero hay adoración en el cielo. Primero hay un mover espiritual, hay una adoración. Y en esto se encontraba Juan antes de recibir esta revelación. Algo que quiero volver a destacar, esta palabra paciencia, fidelidad con gozo bajo presión, es un tipo de paciencia que está dentro del fruto del Espíritu. ¿Sí? No es, ay, bueno, tengo que aguantarlo, no me queda otra, paciencia, Señor, paciencia. Eso no es la paciencia espiritual, ¿sí? La paciencia que está hablando es una fidelidad, permanecer firme, bajo presión, pero con gozo. Y esto lo da el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, el fruto del Espíritu no es algo que vos lo puedes generar por tus propias fuerzas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, vos podés anotarte esa lista en tu habitación y tratar de cumplir una por una, no vas a poder cumplirlo. Porque es el Espíritu Santo el que produce el fruto, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, pedirle al Señor, quiero tu paciencia, no mi paciencia. Quiero tu paciencia para soportar bajo presión. Seguimos. Era el día del versículo 10, ¿sí? Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu.
De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro. Se me pegó la hoja. Y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Pausa ahí. Hijo del Hombre. Esta es la descripción que Jesús más usó para referirse a sí mismo, ¿sí? La usó 78 veces, y cuando él usó para Cristo, por ejemplo, lo usó, yo soy el Cristo, la usó simplemente 11 veces, pero 78 veces se refirió a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿De dónde saca esto o a qué se refería Jesús justamente con esto? Les leo rápidamente, después si quieren profundizar, Daniel capítulo 7, versículo 13 dice así: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo del hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y ahí dice, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que la obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin y jamás será destruido. ¿Qué Jesús estaba diciendo con esto y por qué todos los fariseos y los maestros se horrorizaban cuando él decía, yo soy el Hijo del Hombre? Porque está diciendo, yo soy ese que profetizó Daniel. Yo soy ese que va a descender con las nubes y va a tomar todo gobierno, toda potestad y toda autoridad. Ahora lo interesante es que hijo de hombre en la original, cuando vamos a la traducción original del arameo, ¿sí? Significa barenaya. ¿Y a qué apunta esto? A un hombre en un estado de perfección, ¿sí? Entonces Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre, y los fariseos decían, ¿cómo es posible que seas Hijo del Hombre? O sea, ese hombre, ese barenaya, ese hombre perfecto, si naciste de una mujer, del vientre de una mujer. Porque sabían que en Daniel decía que ese Hijo Hombre iba a venir de las nubes. Pero no había posibilidad de que ese barenaya esté en las nubes, en el cielo, sin antes venir a la tierra. Por eso era necesaria la primera venida. ¿Para qué? Para que Cristo sea ese hombre transformado y glorificado después de la cruz, que esté en los cielos y que más tarde va a volver en las nubes. ¿Se entiende? O sea, básicamente lo que está diciendo Mati es que nada está completo hasta que Él venga. Era necesario, Él se declaraba a sí mismo el barenaya, el que va a descender de los cielos, pero ¿para qué se necesitaban 2 venidas de Jesús? Primero se necesitaba la primera venida para que venga de una mujer, nazca como hombre, viva como hombre, muera como hombre, ascienda como hombre. Ahora hay un hombre en el cielo y estamos esperando que Él venga para que se complete la profecía de Daniel 7. Así que hijo de hombre no es solamente, o como muchas veces hemos pensado, porque está hablando que es hijo de ser humano. No. Va mucho más allá. Por eso se horrorizaban los fariseos. Así que avanzamos en esto. Versículo 13 de Apocalipsis nos quedamos. Yo sé que vamos un poquito acelerados porque es mucho lo que hay que compartir, así que vamos, versículo 13. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. ¿Sigo? Sí. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. La cara era semejante al sol cuando brillaba con todo su esplendor. Y acá sigue describiendo características de Jesús como aquel que ha de venir. Y esto no es simbólico, porque Apocalipsis dice lo que significa o significa
lo que dice. Es decir, si hay algo que es simbólico, Apocalipsis o algunos de los otros libros proféticos o los 150 capítulos que hablan sobre los últimos tiempos, explica. Pero si no hay una explicación, entendemos que es literal. Y acá hay varias características. Ya vimos hijo de hombre. La décima, vestiduras hasta los pies. Y la número 11, cinto de oro. Esto significa que Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor delante del Padre. Dice en el versículo 14, la número 12, descripción número 12, cabeza y cabellos blancos significa eternidad, pureza, sabiduría como la del Padre. Es tan infinitamente hermoso que cautiva a todos aquellos que lo miran. Y en Isaías... Gracias. Me diste pie. Isaías... En Isaías 53, del 2 al 3, nos lo había leído, si no me equivoco, Marcelo, cuando recordábamos la muerte de Jesús. Dice así, versículo 2. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz de tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Pero fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Este es el Jesús histórico, el que nosotros conocemos. No había nada bello en su aspecto de aquel que estaba crucificado. Todos giraban la mirada porque no había nada que nos gustara a la vista. Sin embargo, el que vuelve, aquel que fue crucificado con una corona de espinas, vuelve con una corona de diademas, vuelve en gloria, vuelve como un rey de reyes. Por eso dice que es hermoso y cantamos, eres el más hermoso. Y dice que el sol y la luna se van a avergonzar cuando lo vean venir con su gloria. Y esto es poderoso porque leíamos en Isaías, todos giraban la cabeza, nadie lo quería ver. Pero cuando leemos Apocalipsis, todo ojo le verá. O sea, de la manera en que Él vino en la primera venida, todo lo contrario en la segunda. Él ya no viene a hacer milagros, Él ya no viene arriba de un burrito entrando. No, ahora viene en gloria. Viene a mostrar que Él es verdaderamente ese Rey de Reyes y Señores de Señores que se profetizó hace mucho tiempo. Por eso esto es poderoso. Entender de que cada una de estas características, cabellos blancos como la lana o como la nieve, vestidura hasta los pies, cinto de oro, hijo de hombre, y ahora la que vamos a leer, ojo como llama de fuego, tiene que ver con características de Él que nos tienen que llevar a apasionarnos más por Él. No son simples características físicas, está hablando de características de la esencia de Jesús. Y ojos como llama de fuego significa que Él lo ve todo y que siente un deseo apasionado, ardiente y llameante por nosotros y nos imparte ese deseo al destruir todo lo que obstruya su amor en nuestras vidas. Yo quiero decirte de que si te acercas a Jesús, Jesús va a arruinar tu vida. Y con arruinar tu vida me refiero a arruinar todos tus planes, todo lo que vos querés, porque Él no va a permitir que nada se interponga entre su amor y tu corazón. Él va a buscar la manera y la forma de atraerte con cuerdas de amor. Me decía una persona en una oportunidad, yo me alejo y termino volviendo. Decía, es que si vos supieras con cuánto amor te ama el Señor, aún tus peores errores, tus peores decisiones, tu circunstancia de vida o tus luchas actuales o luchas que vas a tener hasta el día que ya no estés más en esta tierra, no son una limitante para que el amor del Padre te abrace. Entonces, ese hombre que viene un cuerpo glorificado, con ojos como llama de fuego, te va a ver cara a cara, vas a poder verlo a los ojos y vas a saber que ese fuego en sus ojos habla de amor por tu vida. Y en el mensaje a las 7 iglesias vamos a profundizar en ese amor, ¿sí? Seguimos. Pies semejantes al bronce. El bronce habla de juicio. Vamos a ver que los juicios, si bien son basados en el amor, también va a haber un juicio de que Jesús derrota a todos sus enemigos poniéndolos bajo sus pies.
Ahora, la palabra juicio nos genera como una cosita negativa, ¿no? ¿Sí o no? Porque para nosotros en nuestro mundo, sí, y en nuestro entendimiento, juicio es algo negativo. Ahora, en el tiempo de la gran tribulación, eso lo vamos a ver después, van a haber 21 dinámicas, ¿sí? 21 dinámicas, 7, 7, 7, es decir, van a haber 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. 21 dinámicas, que dentro de estas dinámicas hay juicios. Y los juicios de Dios son oportunidades. Son oportunidades, van a haber dinámicas en las que el Señor va a decir, le estoy dando oportunidades, le estoy mostrando que yo soy el que está al control de todo esto. Yo soy el que está dirigiendo estos planes. Por eso es que muchas veces leemos Apocalipsis en el plan de batalla de Jesús y nos horrorizamos, porque no estamos entendiendo que los juicios que vienen de Jesús son juicios de amor, donde nos está dando oportunidades. Por ahí surge el debate y la charla que si Satanás se quisiera arrepentir, ¿será que Dios le perdona o no le perdona? Es que Dios sabe que hay seres y personas que nunca van a arrepentirse. Aún así, Él establece una serie de oportunidades para que muchos puedan volver al Señor. Les podemos leer de que aún así, con todas estas dinámicas, muchos van a seguir negando que Él es el Rey. Entonces, los juicios ya no los veamos como algo negativo, sino como oportunidades de parte del Señor, diciéndonos, yo quiero que estés cerca de mí. Por eso estoy quitando todo lo que obstruye nuestro amor, nuestra relación, nuestra intimidad. ¿Nos regalan 10 minutos más para terminar la clase? Estamos a tiempo. ¿Nos aguantamos unos minutitos más? ¿Sí? Vamos a completar las 20 características. Voz como estruendo. Sus palabras traen orden al caos. Su voz tiene un poder para restablecer el orden en las naciones y por la eternidad. Esto va a tener una relevancia tan grande cuando demos lo del milenio. Les leo rápidamente lo que dice, si se quieren anotar para buscar en sus casas. Ezequiel 43:2 dice así: el sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Ezequiel, o sea, ella está viendo su venida, ya lo estaba viendo. Entonces, esto es poderoso, voz como estruendo. Y después vemos otra característica que dice que sostiene a las 7 iglesias. Vamos a leer el versículo 16 de Apocalipsis, que me pasé. Capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 16. Dice, tenía 7 estrellas en la mano derecha. Esto habla de los 7 líderes, ¿sí? De los sí. De las 7 estrellas se refieren a los mensajeros o líderes de cada iglesia. Él los sostiene tiernamente y los mantiene en su mano. Después sigue diciendo, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Mano con 7 estrellas, las estrellas se refieren a los líderes, como decía Ailén, de las 7 iglesias, lo sostiene tiernamente, provee a su pueblo y ministros. Voy a hacer un adelanto de lo que se viene en la clase que viene, que es potente. ¿Me permitís? Hago el adelanto. Bueno. No sé lo que va a decir. Vamos a ver cómo Jesús se mueve en medio de estas 7 iglesias, ¿sí? Y cuando leemos, ¿dice en este versículo? Sí, dice, así que no dale, spoileaste nada. Entonces no me adelanto. No. Vamos, seguimos. Vamos. Ya lo vamos a decir, disculpen. Bueno, boca como espada aguda, ¿sí? Él suelta y libera poder a través de sus palabras, que trae orden y sustenta toda circunstancia. Rostro como el sol, vemos ahí que dice, y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Y miren lo que dice en su material en Isaías 24:23, la luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos, sea glorioso. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Puede parecerte impactante el poder del sol o cómo alumbra una luna llena, pero cada vez que veas la luna o el sol decirle, alguien te va a avergonzar a vos. No importa cuánto puedas brillar, hay alguien que brilla mucho más que el sol. Hay alguien que su resplandor, que su poder, que su gloria es tan grande y tan asombrosa que el sol se va a quedar sin oportunidad de poder resaltar porque su poder es mucho más grande. Verso 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él
puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y esto es poderoso. Ya estamos en la última característica. Vivo por los siglos de los siglos. Esto lo estuvimos hablando y ven que acá habla de Jesús, ¿sí? El que estuvo, el que es, el que ha de venir. Pero dice llaves de la muerte y el Hades. Tiene esas llaves en sus manos. Yo no tengo acá una llave. Tengo sí. Bueno, media chiquitita. No creo que así sea la llave del Hades y de la muerte. Pero las dos herramientas que tiene Satanás es justamente esto: la muerte y el Hades. O sea, la única herramienta que Satanás tiene es esa. Y aún así Jesús está diciendo: yo tengo en mis manos aún el poder más grande que pueda tener Satanás, porque todo está bajo mis pies. Mía es la gloria, mía es la autoridad, mío es el poder y el dominio por los siglos de los siglos. Por eso no importa cuán grande parezca Satanás y su reinado, Jesucristo tiene las herramientas de Satanás, las tiene en sus manos y las va a destruir en el nombre de Jesús. Y esa es nuestra promesa y nuestra esperanza. Vemos también, como dice, esta cuestión del primero y el último, y anteriormente veíamos como esta característica como el alfa y la omega. Y nuevamente volvemos a recordar que amar su segunda venida es amar una persona. El revelarse en el principio como el alfa es como la cruz, las primeras cosas para nosotros. Y el omega es como la segunda venida de Jesús, nuestro principio, nuestro origen, donde comienza todo y donde terminamos. Y esto no es una pelea a ver quién predica la primera venida, quién predica la segunda, porque no hay primera sin la segunda y no hay segunda sin la primera. Este mensaje es uno, ¿sí? Si nos falta cualquier parte, volvemos a decir, tenemos un evangelio incompleto. Y vamos leemos al final. Los últimos versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 19. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 iglesias que viste en mi mano derecha. Pausa. Este es el significado de lo que vos viste en mis manos. Y es el único que explica. ¿Por qué no explica a todos los otros? Porque son literales. Entonces Apocalipsis dice lo que significa o significa lo que dice. Y acá está diciendo, este es el resultado o la descripción de lo que viste. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles también como mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y esto es maravilloso, de que Jesús, siendo 7 iglesias, vamos a ver las clases que viene, totalmente imperfectas. Iglesias que cuando empecemos a leerlo podríamos decir, yo no quisiera ser parte de esa iglesia, sin embargo, tiene que ver con nosotros. Y aún así Jesús se pasea entre medio de las iglesias. O sea, el amor del Señor es tan fuerte sobre su iglesia que aún siendo imperfecta dice, yo las tengo en mis manos. Él no es ajeno a nuestras imperfecciones, y a nuestras batallas y a nuestras luchas. El amor de Él es tan grande que aún así decide pasearse entre medio de esas iglesias para no dejarlas como estaban, sino transformarlas a la imagen del varón perfecto. Así que si hoy decimos, mi iglesia es imperfecta, por supuesto que sí. Si vos decís, en esta iglesia todos se equivocan, el pastor se equivocó, por supuesto que sí, porque hasta que Cristo venga vamos a seguir siendo formados. No hay iglesia perfecta. Hay un rey que se mueve en medio de esas iglesias. Vamos a repasar ahora las características de aquel que ha de venir. En el final de tus apuntes tenés: primero, el testigo fiel; segundo, primogénito de los muertos; tercero, soberano de los reyes de la tierra; el que nos amó; el alfa y la omega; el primero y el último;
hijo de hombre o Barenaya, ropa hasta los pies, cinto de oro, cabellos blancos como la nieve, ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, voz como estruendo de muchas aguas, mano con 7 estrellas, boca con la espada aguda, rostro como el sol, vivo por los siglos de los siglos, y tiene en sus manos la llave de la muerte y del Hades. Es increíble cómo cada una de estas características van a ser claves en el momento de estudiar las 7 iglesias y el mensaje a las 7 iglesias. Y me impresiona, es solo Dios por la estructura que tiene Apocalipsis. Porque antes de mostrarte todo el caos que va a ser ese plan, te dice, yo soy el que está al control de todo esto. Déjame revelarte para que estés tranquilo. Conoce quién soy para estar tranquilo que yo estoy al control de todo lo que se viene. Si querés acompañarme para finalizar antes de adorar, Apocalipsis 19, verso 11. Apocalipsis 19, vamos a estudiarlo, va a ser el momento en el que Jesús desciende y tiene la victoria por sobre sus enemigos. Dice así. Si querés apagar las luces. No, porque están leyendo, perdón. Dice así. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre. Paréntesis, eso sí, vamos a estudiar. Dice, Zacarías dice que cuando él va, ¿quién es este que viene de Edom marchando y pisando uvas en el lagar, manchando sus túnicas de sangre? Él va pisando a sus enemigos y su túnica hasta los pies se van manchando de la sangre de sus enemigos. Lleva puesta una túnica blanca bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos, vos y yo. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con barra de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en esta noche te invitamos a sentirte en libertad, si te querés parar, si querés adorar sentado, pero lo que queremos hacer es empezar a declarar esos atributos.